término de desmanicomalización está acunado en una experiencia que empezó en Italia, en Trieste, en la década del 70, donde por primera vez se cierra progresivamente el manicomio. El manicomio se convierte en otro hospital general o en edificios del Estado, y el Estado garantiza la atención del sufrimiento mental. En Italia le llaman de los usuarios, porque hacen uso de un servicio público, en los hospitales generales o los centros de salud mental de los hospitales generales, donde también no es solo el proyecto de medicalización una mirada médica, profesional, sino que tiene una mirada social, comunitaria, atendiendo el hábitat, el trabajo, la educación y los afectos de la persona con sufrimiento mental. Con las leyes que ya se tiene, por el caso concreto ahora en salud mental, por los tratados internacionales que ha firmado la Argentina, el solo cumplimiento de lo que ya está en el marco incluso de la Constitución da para que la vida en los hospicios, como en las cárceles, como en los asilos, como en los geriátricos, como en la calle, donde vive tanta gente, la dignidad humana fuera respetada, el amor se convirtiera realmente en la base de los vínculos, de las relaciones. Lo que pasa que hay como una especie de fetichismo de imaginar que porque una ley sea más ventajosa que las anteriores va a cambiar la realidad. Y eso no es así, porque el poder, en último caso, descansa sobre leyes fundamentales que están no para la vida, sino para la muerte, no para el amor, sino para el sufrimiento, en especial de los más pobres, de los más humildes, de los más marginados, de los más expulsados de la sociedad. ¿Querés? Esto no lo filmaste, ¿no? Una persona pueda, digamos, vivir por fuera de un hospital y no estar constantemente necesitando del hospital, sí o sí necesita un trabajo. Primero y principal, necesita un trabajo para poder sustentarse, necesita redes de contención, necesita que haya un hospital, porque el hospital es necesario. O sea, partamos de la base que la terapia es necesaria, la medicación en muchos casos también es necesaria por ahí, no como se implementa hoy en día, que es de una forma desmedida y de abuso, pero sí en muchos casos es necesaria y ayuda y sirve a la rehabilitación del paciente y a la compensación, pero entendemos que además de eso también es necesario que dentro de la sociedad se arman dispositivos que van más allá de una casa de medio camino o un hospital de día, porque la casa de medio camino y el hospital de día también puede ser manicomial, en el sentido de que si no se inserta a la persona que hoy en día llaman paciente dentro de la sociedad o loco, dentro de la sociedad, y se lo toma también como alguien que puede estar dentro de un sistema productivo, nunca va a haber una real rehabilitación, porque la mayoría de las personas de acá que están internadas, no están internadas por locos, están internadas por pobres. Entonces la ley también toca cuestiones ideológicas y castiga la existencia del manicomio, que es un negocio para muchas personas. Por ejemplo, el hospital es un hospital público, pero en realidad su funcionamiento interno es privado. La comida está privatizada, concesionada, la seguridad está concesionada, la limpieza está concesionada, los laboratorios son todos privados, los que surten de medicación al manicomio, por lo tanto es un gran negocio para mucha gente, ¿no? Y nosotros creemos que a la ley hay que apoyarla, y nosotros creemos que tenemos que hacer fuerza para que el gobierno la implemente. Quedo chiquito, me tocó cuando tenía 6 años. Me violaron. Las leyes pueden ser un instrumento que ayude a modificar la realidad, pero que ellas solas en sí mismas no la modifican, y descansar en una lucha una vez que sale una ley es directamente de buena o de mala fe, por cansancio o por
confusión, lisa y llanamente abandonar la lucha. No puedo dejar de recordar a Jacobo Figman, ese gran poeta internado 30 años en el Hospital Borda, y de quien solo conocía sus poemas, y a partir de ellos lo busqué, lo pude encontrar allí y luché tanto para que recobrara su libertad. Y después de su muerte, a los pocos días, escribí un poema tratando de rescatar lo que había sido su gigantesca presencia en nuestro mundo, pero también como una manera de denunciar el sufrimiento de todos los internos. Tristezas por la muerte de un poeta. In memoriam de Jacobo Figman. Es abril y llueve, desciendes bóveda del suplicio en la ciudad, mientras recuerdo a un viejo amigo con el letrero de loco. La marca de la infamia en su cabeza pelada y en los ojos hierba de miseria. Durante 30 años lo habían recluido en una jaula, expuesto a la curiosidad, como una bestia negra de aliento, de fuego y de veneno. Y a cambio del sufrimiento nos dio la poesía, hablando con Dios y repartiendo a manos llenas las flores del saber que llevaba en su alma, en una cajita de música, junto al sol, los evangelios y peces de cristal azules y verdes. No fui a visitar su tumba, a pesar de andar toda la tarde con la tristeza de su muerte, pero me senté en un parque y leí lentamente uno de sus libros. Y cuando volví a la vida, algo en mí debe haber cambiado. Tendría aspecto de león o de homicida o de un descabezado que echaba por el cuello señales de humo. Porque el policía me paró, me pidió documentos, me interrogó con ferocidad y quiso llevarme detenido. Yo le conté de mi amigo el poeta y él se alejó, quizás conmovido, quizás asustado. Todo fue una pequeña molestia, un relámpago en el río, pero se abrieron de par en par las puertas del dolor y sin saber el motivo ni la secreta necesidad, soñé con un tren detenido en el medio de la selva, que ya nunca podría partir, con los monos asomándose por las ventanillas, con plantas trepadoras en la chimenea y ciénagas en las ruedas y grandes bandadas de loros y de mariposas cubriendo los asientos del vagón. Y mi amigo el poeta, extendiendo hacia nosotros sus manos ensangrentadas, desnudo y tembloroso, y un turbante ceñido en la cabeza, apenas disimulando el profundo tajo del cuchillo, la fijeza sin fin de su mirada. Y me sentí muy mal, mi estómago a punto de estallar, y corrí hasta un café cercano a la estación de Retiro, donde se reúnen los poetas y pintores que estaban, como siempre, con whiskies y con drogas, buscando el elefante blanco, la paz oriental o una pareja para pasar la noche que se aparecía nueva, recién descubierta. Y les empecé a hablar, con mi monótono acento de jesuita, con la desesperación pesada del hombre que en medio de la guerra aún cree en la poesía. Les dije que en la ciudad el viento cada vez más huele a podredumbre, a cadáver insepulto, y que mi amigo el poeta había comprendido que su dolor era necesario para la simple perfección de las manzanas, para que no se detengan los flujos y reflujos de las aguas y cada hombre finalmente encuentre la luz sin clausura de su ventana. Ellos me contestaron muy bien
que me fuera a joder a otra parte con mis letanías, o que me montara una negra, pero esa noche no estaba para negras ni para blancas, solo podía recordar a mi amigo el poeta y a sus viajes por la selva y a su violín roto y a sus pantalones atados con una soga, desafiando con soberbia a los verdugos, perdido ahora en el centro de la tierra, sin que nadie supiera su lugar, desconocido y lejano, como una florcita que se está por descubrir, pero que brillan las sombras y brillará, brillará, mientras algún hombre tenga conciencia que la poesía es también un arma entre los cuerpos en lucha, y el grito de un torturado siga desafiando el universo. La violencia genera la locura. La locura para mí la genera la sociedad para que la locura llegue a este lugar. Ahí termina la afirmación.